Vamos al quinto libro de la Biblia. Gloria a Dios. Quinto libro de la Biblia. Decía que está lo tuyo. ¿Cuál es el quinto libro de la Biblia, hermano? ¿Cuál es el quinto libro? Amén, gloria a Dios. Vamos todavía. Quinto libro de la Biblia. Gracias, Jesús. El libro de Deuteronomio. Mire, vamos a recordar, vamos a echar alguna base sobre esto antes de comenzar esta palabra. Nos vamos a ir al capítulo 30. Pero debemos recordar y tener presente que el libro de Deuteronomio es un repaso de la ley. ¿Cuántos están entendiendo esto? O sea, ¿por qué un repaso de la ley? No olvidemos que de la mano de Moisés el Señor liberó a su pueblo de Egipto. Su pueblo estaba esclavo en Egipto. Entonces, al salir libres, esa generación dio vueltas en el desierto durante 40 años. 40 años, hermano. Fíjense que una generación pereció ahí. ¿Amén? Y quedaron los hijos de toda esa generación, esos hijos que no conocían en profundidad la ley. Entonces era muy necesario que justamente esto se repase y se vayan estableciendo bases en los corazones de toda esta generación de lo que significaba la palabra del Señor, sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. ¿Cuándo entienden esto? Gloria a Dios. Entonces el libro, cuando nosotros nos acercamos al libro de Deuteronomio, bien podemos decir que es un repaso de la ley. Amén. Entonces, vamos a repasar la ley, gloria a Dios. Pero estamos en tiempo de gracia, pastor. Cuando hablamos de la ley estamos hablando de su palabra. Y la Biblia dice que la suma de toda la palabra es la verdad. Entonces, no podemos desechar, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, sino que tenemos que tenerlo en cuenta, porque teniendo en cuenta el Nuevo Testamento vamos a poder establecer en nuestros corazones principios. La ley cambió, el sacerdocio también, pero es interesante que comprendamos que los principios de la ley no cambiaron. ¿Cuándo entienden esto? Amén. Gloria a Dios. Vayamos al capítulo 30, por favor. Gloria a Dios. ¿Podemos prender la luz de allí fuera? A ver, Santiaguito. Sí. Ah, bueno, gloria a Dios. Qué oscura está la noche entonces. Vamos, mire. Pero cuanto más oscura está la noche, ¿qué dice? Más cerca está el amanecer, mi hermano. Capítulo 30. Mire qué título importante. Gloria a Dios. Condiciones para la restauración y la bendición. ¿Qué dice? Condiciones para la restauración. ¿La restauración de qué? ¿O de quién? Ahí es donde entramos nosotros. ¿Amén? Porque cada uno de nosotros, estando en Cristo, debemos tomar conciencia de que el Señor lleva adelante un proceso de restauración. Ahora, mire qué interesante esto. Cuando algo se restaura, se lleva adelante un proceso en aquello que se restaura para llevarlo a su estado original. ¿Cuánto entienden esto? O sea, una buena restauración, cuando se lleva adelante, tiene que ver con un trabajo que se efectúa sobre una pieza, sobre algo o sobre alguien para llevarlo justamente al estado original. Entonces, cuando nosotros repasamos la palabra del Señor, en este caso, este repaso de la ley, en el libro de Deuteronomio, vamos a ir adquiriendo conceptos, ¿no? Vamos a recibir instrucción, ¿verdad?, que nos van a llevar a recuperar nuestro estado original. Nuestro estado original no es como solamente con el día que nosotros nacimos sobre esta tierra, sino que estamos hablando del diseño divino para el hombre. ¿Cuántos saben que el Señor diseñó un plan para el hombre? El hombre, la humanidad, a través de ese pecado, ¿no?, de Adán y de Eva, le dio entrada al pecado en este mundo sobre los hombres y ese plan se trastocó y el Señor tuvo que restaurar. Primero envió su palabra para que alcancemos restauración. Luego envió el sacrificio perfecto de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para traer liberación y redención de todos nuestros pecados. Amén. Entonces, cuando volvemos a repetir el concepto, condiciones para la restauración, es condiciones para que nuestra vida sea restaurada al estado original. Amén. Mire. Y la bendición, ¿cuántos quieren la bendición? Amén. Gloria a Dios, mire. Dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición. Epa, vamos, un momentito. Espere. Espere que acá tenemos que hacer una aclaración.
sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que yo he puesto delante de ti. ¿Qué significa esto? Según el título, aquí vemos condiciones para la restauración y la bendición. Aquí no habla de maldición, ¿verdad? Sin embargo, el Señor en su palabra nos aclara que en este camino que estamos llevando delante nosotros, este peregrinaje en Cristo Jesús, esta nueva vida en Cristo Jesús, hay ciertos peligros que corremos. Él estará a nuestro lado, Él nos va a instruir para que nosotros no desviemos nuestro caminar ni tropecemos en el camino. Amén. Entonces, cuando el pueblo sale de Egipto y comienza a transitar por el desierto, luego avanza hacia lo que el Señor le llamaba, y todos esperaban, la tierra prometida, la nueva vida, el nuevo período en libertad, ¿verdad? Una tierra suya, haber obtenido la bendición. El Señor les dijo, hay algo que yo no voy a modificar, que he puesto en sus corazones, que es el libre albedrío. ¿Qué significa eso? Significa que el Señor nos da la instrucción, nos da el consejo, nos muestra el camino, y los que elegimos somos nosotros. Entonces esto es muy importante entenderlo, porque fíjense cómo de repente, muchas veces sin tener demasiado entendimiento, cuando las cosas nos van mal o no salen como uno espera, ¿qué hace muchas veces el hombre? Se enoja con el Señor y dice, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste esto otro? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Hay cosas que el enemigo aprovecha esos momentos complicados en nuestra vida para empezar a colocar esos argumentos en nuestra mente, para que nos desviemos del camino correcto. El camino correcto, tenemos que comprender que en este camino correcto, en esta nueva oportunidad que nos dio el Señor, nos ha dado un libre albedrío, o sea, nosotros escogemos. Él como padre nos da la instrucción. Es como cuando un hijo ya crece, ¿verdad? Un hijo ya crece, ya se puso los pantalones largos, entonces nosotros como papás seguimos aconsejando, pero en definitiva el que toma la decisión es ese hijo que ya está mayorcito, que ya está grande, ¿verdad? Nosotros como papá esperamos que sea sabio y que elija el camino correcto, ¿verdad? Pero el libre albedrío lo tiene el hijo. De la misma manera funciona entre el Señor y nosotros. O sea, el Señor espera que nosotros escojamos la bendición, no la maldición. Ahora, ¿quién va a escoger la maldición? Obviamente que nadie. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que prestar atención, porque ¿qué puede hacer un hombre para elegir la maldición en vez de la bendición? O sea, alguien que esté en su sano juicio no lo va a hacer, ¿verdad? Pero, ¿por qué razón el Señor dice esto? Dice esto porque encubiertamente el enemigo va a tratar de engañarnos en este caminar para que nosotros, en vez de escoger la bendición de Dios, terminemos cogiendo la maldición y no nos demos cuenta. ¿Cuánto entienden esto? O sea, esto es muy importante comprenderlo. El enemigo vino a destruir, vino a matar, pero vino también a hurtar. Entonces, el hurto, ¿verdad? El hurto es cuando te roban algo, pero vos no notás, o sea, fue sin ejercer violencia. ¿Verdad? Entonces, un robo que puede ser a mano armada, o un robo puede ser violentando a lo mejor alguna puerta, alguna ventana, alguna cerradura, ¿verdad? Alguien puede presentarse delante de nosotros y violentarnos para robarnos, pero distinto es cuando vos te robaron y decís, uy, ¿dónde está la cartera? ¿No? Y no me di cuenta cuando pasó. De la misma manera obra el enemigo. Nosotros no nos damos cuenta. Muchas veces nos vemos envueltos en algunos problemas complicados, muchas veces decimos, pero ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser? Señor, ¿por qué lo permitiste? Señor, ¿por qué me abandonaste? Señor, ¿por qué no me di cuenta, no pude discernirlo? Y fíjense que el Señor no tiene nada que ver en eso, porque el Señor nos da un libre albedrío. El Señor nos muestra el camino, nos da su palabra, nos da la dirección, nos muestra el rumbo, y la elección es nuestra. ¿Cuánto están entendiendo esto? Entonces, es posible que nosotros en el pasado, ¿qué puede ser hace 10 minutos? O sea, en el pasado no hayamos tomado las mejores decisiones. Y en base a eso tenemos alguna cierta problemática que nos rodea hoy. Pero qué importante es comprender que tenemos un Dios de nuevas oportunidades. ¿Cuánto están entendiendo esto? Un Dios que no nos va a dejar en el camino. Un Dios que renueva cada día sus misericordias para nosotros y que nos va a dar segundas, terceras o tal vez cuartas o más oportunidades porque es un Dios bueno.
¿Qué espera el Señor? ¿Qué actitud de parte nuestra para poder activar esas nuevas oportunidades? Que reconozcamos, ¿verdad?, nuestra postura delante de Él, que reconozcamos nuestra condición, que le pidamos perdón, nos tomemos de su mano, nos tomemos de su palabra y empecemos a caminar como Él quiere que caminemos. ¿Cuántos están entendiendo esto? Muchas veces decimos, Señor, enderezá mis pasos, ordena mi vida, ayúdame. Y con justa razón. Pero ¿de qué manera lo va a hacer el Señor? O sea, la verdad que sería bárbaro que baje el ángel Gabriel, ¿no?, que venga un ejército de ángeles, que se llene toda nuestra habitación, ¿no?, de una presencia angelical, que descienda ese perfume glorioso que tiene que haber en el cielo, ¿no?, y que en ese momento, en ese éxtasis espiritual, el Señor te hable y te diga, ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y vos decís, gracias, Señor. Y claro, y a un coro de ángeles te diga, hijo mío, hija mía, no te preocupes, está todo solucionado, tenés que ir por aquí, tenés que ir por allá, tenés que decir. Pero no funciona así. Sería lindo, ¿amén? Pero no funciona así. Entonces, fíjense que es muy importante comprender nuestra postura delante del Señor. ¿Cómo debo acercarme yo al Señor? Porque hay bendición para nosotros en el Señor. No hay maldición. La maldición la escogemos nosotros y no nos damos cuenta. Y el enemigo nos hace pisar el palito y vos decís, ¿pero qué pasó? Y lo que pasó es que fuimos engañados y no nos dimos cuenta. ¿Cuándo están entendiendo esto? Mira, avancemos un poquito en esta. Vamos a Nueva Traducción Viviente. Veamos esta versión juntitos. Mire, gloria a Dios. Libro de Deuteronomio. Gracias, Señor. Mire, en el futuro, ¿cuándo? En el futuro. ¿Para cuándo esta palabra? Para el futuro. Amén, gloria a Dios. ¿Cuándo es el futuro? Mañana. Amén, gloria al Señor. En el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones, y las maldiciones que te detallé, entonces quiere decir que en el futuro uno experimenta bendiciones y de las otras. Bendiciones cuando oímos la instrucción divina. Las otras cuando. Entonces quiere decir que el Señor sabe que nosotros somos testarudos, cabezones y sordos. Amén. Entonces dice, cuando estés viviendo entre las naciones a las que el Señor tu Dios te haya desterrado, toma muy en serio. ¿A quién se le dice, toma en serio lo que te digo? A uno que no lo hizo. Amén. Y eso somos nosotros. El Señor nos habla y nosotros a veces no tomamos en serio lo que nos dice. Y si nosotros empezamos a cambiar esto y a revertirlo y a tomar en serio todo lo que Él nos dice a través de su palabra, los frutos van a ser distintos. ¿Cuánto entienden? Miren, vamos a seguir avanzando. Gloria a Dios. ¿Por dónde andamos? Recién por el versículo 1. Veamos el 2. Si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios y si obedecen con todo el corazón y con toda el alma los mandamientos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar. ¿A quién hay que devolverle el bienestar? A los que obedecen con todo el corazón. O los que lo perdieron. O sea, para devolverle el bienestar a alguien, se supone que lo tuvo que haber perdido. Ay. Bueno, pero no, yo tengo más suerte que... Suerte para la desgracia, pastor, no te hagas problema conmigo, yo siempre estuve mal. No, siempre no estuviste mal, gloria a Dios. Siempre no estuvimos mal. Esto es importante que comprendamos. Fíjense, recordemos un poquito, cuando llegamos a Cristo, sea el tiempo que sea que podemos estar viviendo en el Señor, cada uno individualmente meditemos en esto. Cuando llegamos a Cristo, ¿qué experimentamos? Usted piense, no hace falta que me conteste, pero contésteselo usted mismo. ¿Qué sintió cuando usted empezó a descubrir esta nueva vida en Cristo? Cuando le dio lugar al Espíritu Santo en su vida. Yo le cuento lo que me pasó a mí. Yo casi me muero, hermano. Porque empecé a valorar lo que antes no valoraba. Me empecé a dar cuenta de lo que tenía y ni le había prestado atención. Empecé a valorar las pequeñas cosas, ¿verdad?, que eran tan importantes, pero que me estaba perdiendo a causa del afán, a causa de la ansiedad, ¿verdad? Esto es muy importante. Hay quienes llegaron a Cristo y el Señor les devolvió la salud.
Amén. Es tremendo. Pero el tiempo pasó y otra vez los achaques. Y decís, uy, Señor, ¿qué pasó? ¿Me abandonaste? No te abandonó. Entonces, el Señor habla de devolver el bienestar. Tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Esta palabra va dirigida, ¿no? Esta palabra va dirigida a ese pueblo que fue dispersado por todos los pueblos, ¿verdad? Por toda la tierra. Pero también es para nosotros, porque el principio es el mismo. ¿Lo están entendiendo? Cuando hablamos de haber sido dispersado, fíjense, hay un plan original de parte de Dios para nosotros, hay un plan perfecto de parte de Dios para nosotros. Si ese plan no se cumple en nuestra vida, es porque nosotros tomamos otras decisiones. Y terminamos lejos de ese plan original, de ese trayecto que quiere que recorramos. Y obviamente de sus bendiciones en el camino. Ahora, lo interesante es que el Señor nos empieza a reunir, ¿verdad? Cuando hacemos oído a la voz de Dios, cuando empezamos a escuchar la voz de Dios, el Señor nos empieza a reunir, nos hace volver, nos hace regresar. Y también tenemos que considerar que estamos llamados a regresar a la casa del Padre. Vamos a avanzar al otro versículo, mire, gloria a Dios. Fíjense lo que dice aquí. Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Dios te traerá de allí y te reunirá nuevamente. Esa es la misericordia del Señor. Siempre Él quiere reunirnos, siempre quiere regresarnos. ¿A dónde? Al plan original. Y obviamente, como broche de oro, regresar a su presencia. ¿No están entendiendo esto? Amén. Ahora, ¿cualquiera regresa a su presencia? No. Entonces, para poder regresar, hay que aprender a seguir su dirección, a escuchar su voz. Vamos a avanzar, gloria a Dios. Mire, el Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y será tuya de nuevo. Entonces te dará aún más próspero y, ¿qué dice? Y numeroso que tus antepasados. ¿Sí? ¿Cómo nos va a hacer el Señor? Más prósperos y numerosos que nuestros antepasados. Gloria a Dios. Ahora, fíjense que esto es muy importante, ¿no? Porque aquí habla, gloria a Dios, de el pueblo de Israel cuando fue esclavizado, ¿verdad? Y cuando fue dispersado, es como cuando de repente a vos te echan de tu casa, perdés todo, te abandonaste todo, ¿verdad? Perdiste todos los beneficios que tenías en tu casa, ¿verdad? ¿Y cómo se vive como extranjero? Salvo que tengas una buena abultada cuenta en el banco y te puedas ir de paseo a las Islas Canarias, ¿no? Pero, ¿cómo se vive como extranjero, desterrado? Se vive mal, se sufre, se vive pensando en regresar a una tierra, a su tierra, en algún momento. Esa era la condición del pueblo. Pero también, fíjense que si el plan original de Dios es prosperidad y bendición para su pueblo, si nosotros nos encontramos, ¿no? En el sentido contrario a todo esto y no hay prosperidad ni hay bendición en nuestra vida, debemos volver a Él, debemos inclinarnos hacia Él, arrepentirnos, buscar a Dios de todo corazón para que se vuelva a desatar el plan original en nuestra vida. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces, esto nos puede pasar en muchas áreas de nuestra vida. Fíjense que el pueblo del Señor, el Señor los escogió para que sean un pueblo, pero no apartados, sino unidos. Entonces, nosotros tenemos que entender que el plan original de Dios no es que nosotros estemos solos, pero a lo mejor estamos solos. Y decimos, ¿y entonces qué pasa conmigo? Hay que volvernos al Señor. Y dice la Biblia que Él hace habitar en familia al desamparado. Pero nosotros somos orgullosos y decimos, desamparado yo no. No, ¿qué no? Sí, porque estamos solos. Entonces la bendición de Dios es que podamos habitar en familia. ¿En qué familia? En la familia de Cristo. Entonces cuando nosotros miramos, yo miro a mi alrededor, los veo a ustedes y yo le doy gracias al Señor. Porque fíjese que el enemigo había trabajado tanto en mi vida que no me quería nadie a mí. Es más, yo venía y, viste, cuando te disparan todos y huyen, ¿no es cierto? Ajá, por favor. Entonces, es cierto, esa es la condición en la que muchos de nosotros nos encontramos sin el Señor. Cuando aceptamos a Cristo, Él empieza a enderezar nuestros pasos y te hace habitar en familia.
Y esto es precioso. Esto es precioso porque, mire, yo creo con todo mi corazón que qué lindo. Mi abuela se fue cuando yo tenía 7 años. Y yo lo sentí tanto. Porque ella me cuidaba y siempre anhelé tener una abuela, ¿no? Gloria a Dios. Y cuando llegamos a Cristo, el Señor jamás me dejó sin abuela. Jamás. Gloria a Dios. Jamás. Aquí no hay ninguna, son todas jóvenes las que tenemos nosotros. Pero ya me va a mandar una señora. Pero jamás me dejó sin abuela. Nunca, nunca. Y eso es una bendición grande. Es una bendición grande porque el Señor va restaurando aún hasta los afectos que vamos dejando en el camino. Esto es muy importante, porque en el camino van quedando afectos. Afectos que muchas veces nos llegan. Fíjense, un padre de repente, no hay padre. Y no está, ni pintado, gloria a Dios. Pero el Señor ejerce paternidad sobre tu vida, te pone un siervo y está allí no solamente dirigiendo tus pasos, sino que es tu padre espiritual. Y vos podés sentir esa paternidad sobre él. Y es algo que el Señor te permite vivir. ¿Amén? Puede ser una madre, puede ser, fíjense la figura de la pastora en la iglesia. Esa figura de la madre también. El Señor te permite. Hermanos que nunca te entendiste, que siempre te dieron la espalda, o hermanos que no tuviste. Yo no tuve ninguno. Yo fui hijo único. Amén. Y bueno, el Señor me hizo habitar en la congregación de los hermanos. Gloria a Dios. Estamos llenos de hermanos hoy. Es una bendición grande. Entonces todo lo va restaurando. Todo lo va restaurando. El Señor es la restauración manifestada en su amor para cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que valorar mucho eso. Veamos qué sigue diciendo Deuteronomio. A ver, gloria a Dios. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames con todo el corazón, con toda el alma, y para que tengas vida. Entonces quiere decir que tiene que haber un cambio en el corazón, un cambio en el interior. Ese cambio, si nosotros no le permitimos al Señor que lo lleve adelante, no va a ocurrir. No nos olvidemos que tenemos un libre albedrío, nosotros decidimos. ¿Amén? Y es como que nos gusta tener el control de la cosa. Bueno, el Señor nos da el control, vos decidís, yo decido, todos nosotros decidimos, pero esto es lo que Él quiere hacer. Pero tiene que cambiar mi corazón, si yo soy bueno. Si la Biblia dice que tiene que cambiar el corazón, tiene que cambiar el corazón. Es más, la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Entonces nosotros tenemos que considerar al menos que nuestro corazón nos puede engañar. ¿Cuántos están entendiendo esto? Ay, vamos a avanzar otro poquito. Mira qué interesante lo que dice este Deuteronomio. El Señor tu Dios impondrá. ¿Cómo? Sí, sigamos leyendo. Todas esas maldiciones a tus enemigos y a los que te odian y te persiguen. ¿Qué hacíamos nosotros antes con los enemigos o los que nos odiaban o nos perseguíamos? Nos defendíamos solos. La venganza, la vendetta, era nuestra. Pero la venganza del Señor. Él es el que se ocupa. Pero nosotros, para que esto ocurra, tenemos que bajar. Y cuando estamos acostumbrados a no bajar, va a haber una lucha ahí. Va a haber una controversia. Pero el Señor quiere encargarse de la cosa. Sigamos avanzando, mi hermano. Mire. Así volverás a obedecer al Señor. Pero como pastor, no es que tengo que obedecer, porque la verdad que nunca lo obedecí, siempre hice lo que quise. Y se ve que no. Vemos esto. Así volverás a obedecer al Señor y cumplirás todos sus mandatos, los que yo te entrego hoy. Pero si me los entregas hoy, ¿cómo es que yo antes tenía que obedecer tu mandato? Si es hoy que me lo entregás, Señor, ¿cómo es esto? Entonces ahí tenemos que comprender lo que dice el libro de Romanos. Amén. El libro de Romanos nos dice que fuimos predestinados por alguien que nos conoció de antemano. Amén. Entonces ahí ya la cosa empieza a ampliarse. Así como el Señor le dijo a Jeremías, antes de que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Entonces quiere decir, ¿y cuándo fue ese antes? ¿Dónde estaba Jeremías? Entonces ahí ya hay mucha tela para cortar, acá la cosa se empieza a ampliar, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con la palabra. Cuando nos metemos en la palabra, empiezan a llegar algunos interrogantes, empieza a ampliarse por otro lado. Entonces nosotros tenemos que comprender, hermanos míos, que el libro de Juan nos dice que
todos fuimos enseñados por el Padre. Capítulo 6, ¿no? Entonces, todos fuimos enseñados por el Padre. Y el que aprendió de Él, llega a Cristo. Ay, ay, ay. Entonces, ahí tenemos que considerar otra cosita más. Cuando usted y yo íbamos a la escuela, algunos chicos todavía están, pero cuando íbamos a la escuela, ¿podíamos aprender o no? A mí nunca me gustó lengua, ni castellano, ni nada de eso. ¿Amén? Entonces, yo nunca aprendí. Lógico, si no me gustaba. Entonces, fíjense que el que aprende, ese adquiere conocimiento. El que no aprende, pierde el tiempo. ¿Lo están entendiendo? Entonces, quiere decir que en la escuela del Padre hay quienes aprendieron y llegan a Cristo, y hay quienes no aprendieron y no llegan a Cristo. Por eso vemos que hay gente que llega a Cristo y gente que no. No solamente que decide, sino que ya decidió. Bueno, pero eso es otro tema que no me quiero extender acá y lo vamos a ver, ¿no?, en mayor profundidad en otro momento. Sigamos acá. Dice, entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El Señor te prosperará en todo lo que hagas. Te dará muchos hijos, una gran cantidad de animales. No, yo tengo un gato, nomás ya está. Y hará que... Es prosperidad, hermano, gloria a Dios. Mire, dice, y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo, como lo fue con tus antepasados. Gloria a Dios. Entonces, fíjese que aquí entendemos que nuestra prosperidad, cuando hablamos de prosperidad no hablamos solamente de dinero, sino que es mucho más amplia la cosa. Depende de nuestras decisiones, depende de cómo nosotros estamos dispuestos a obedecerles o no al Señor. ¿Cuándo entienden esto? El camino del Señor es obediencia pura. El que es sabio va a obedecer. El que es necio no va a obedecer, porque su necedad no lo deja obedecer. Ahora fíjense, no necesariamente una persona no obedece porque es malo. ¿Cuándo están entendiendo esto? Porque pueden decir, no, este no obedece, es un desastre. No. A veces hay un impedimento para obedecer, que es no entender. No entender. Y entra en escena el corazón del hombre. Por eso la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. El enemigo encubiertamente va a trabajar en nuestra vida para que nosotros nos movamos, no por lo que dice la palabra, y nosotros por la fe la ponemos por obra, sino que nos movamos por lo que siente nuestro corazón. Pero tenemos que estar atentos. Un momentito, porque nuestro corazón puede ser engañoso. El enemigo se puede infiltrar allí. No, pero eso es imposible, yo soy un hijo de Dios. Mire, es muy importante entender que, mire, yo recuerdo una oportunidad, yo estaba lejos del Señor, ¿verdad? No porque me había apartado, sino porque no lo conocía. Estaba lejos del Señor y sin saberlo lo estaba buscando, ¿verdad? Entonces recuerdo que en una madrugada no podía dormir, estaba espantado, lloraba, miedo, endemoniado hasta la cabeza. Y de repente paso por un lugar que hoy comprendemos que no es una iglesia del Señor. Amén. Y sentí una paz, hermano. Digo, wow. Y no pude entrar porque eran las 2, 3 de la mañana. Entonces fui al otro día. Y al otro día no me dieron ninguna salida, ninguna solución. Pero yo experimenté más paz. Entonces, ¿de dónde salió esa paz? Si ahí no está el Señor, porque donde hay idolatría no está el Señor. ¿Amén? Entonces, donde no se predica la verdad, no está el Señor. Entonces, ¿qué paz experimenté? Ahí se activa la palabra que dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. Si dice verdaderamente libre, quiere decir, hermanos míos, y tenemos que entender que hay una verdad que parece verdadera, pero no lo es. Pero parece. Amén.
Entonces, ahí es donde se activa el engaño. Ese engaño a lo cual nosotros tenemos que estar muy despiertos para no caer en sus garras. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, fíjense, el Señor tu Dios te va a prosperar en todo lo que hagas, en todo, gloria a Dios. Te dará muchos hijos, una gran, prosperidad, cantidad de animales, cosechas abundantes, ¿no? Pero fíjense que todo esto depende de algo. ¿Depende de qué? A grandes rasgos, porque podemos poner unos cuantos ingredientes dentro de la olla, pero a grandes rasgos, ¿qué nos pide el Señor? Obediencia. Y es el gran problema que el hombre tiene, la obediencia. ¿Por qué? Fíjese que es muy importante, hermano, porque nuestra alma, el hombre es tripartito, espíritu, alma y cuerpo, gloria a Dios. El Señor es Padre de los espíritus. El cuerpo llegará un día que termina en el sepulcro, nunca va a heredar el reino de los cielos, queda aquí en la tierra, es el vehículo que nos conduce por aquí, pero el alma necesita convertirse, necesita restauración, necesita bendición. Y en el alma se encuentran las emociones, los sentimientos, el intelecto, la mente. Por eso que Satanás ataca el alma, ataca la mente, ataca el intelecto, los sentimientos, las emociones. Entonces, si nosotros no nos metemos en la palabra y dejamos que la palabra guíe nuestros caminos y estamos dispuestos con un corazón sincero a obedecerle al Señor por su palabra, amén, por su palabra, siempre tiene que estar la palabra, por su palabra, a obedecer a Dios, si no estamos dispuestos a eso, el enemigo nos va a engañar, pero seguro que nos va a engañar. No hace falta una gran revelación del cielo ni que venga el ángel Gabriel a decírnoslo. Es el plan que el enemigo tiene. Fíjese que él va a buscar la manera de engañar al pueblo de Dios. Si es posible, a uno de los escogidos del Señor. ¿Cómo los va a engañar a los escogidos del Señor? Si voy a decir, yo conozco la verdad, yo conozco la Biblia, yo me congrego, soy un escogido. Si es posible, aún a los escogidos. Entonces quiere decir que no respeta a nadie. El engaño hay personas que son influenciables, personas que lamentablemente no conocen la verdad y es más fácil de engañar. Pero dice que si es posible, aún a los escogidos. Por eso la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Qué significa eso? Yo puedo estar firme, yo puedo estar bien parado en el Evangelio, en el Señor, en la verdad, pero el enemigo no me va a respetar por eso. El enemigo va a buscar la manera de levantarse. Si se levanta con el tridente, con una cola larga, con los cuernos, todo vestido de colorado, ¿qué hacemos nosotros? Huimos, amén. Pero no viene así. No viene así. ¿Cuándo están entendiendo esto? Ay. A ver, vamos a avanzar. El Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumple los mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción. Hermano, esto es muy importante entenderlo. Mandato, gloria a Dios. Decretos, instrucciones. Son palabras que nos caen muy simpáticas. ¿Por qué? Porque somos rebeldes. O sea, esa es la respuesta. Amén. Entonces, vamos a buscar, a ver, este 3.10. Buscame otra versión, que te guste. Gloria a Dios. A ver, veamos otra versión de esto. Todo lo que tienen que hacer, ¿cuánto? Todo. Es arrepentirse de sus pecados y obedecer a Dios con toda su mente y con todo su ser. Obedezcan todos los mandamientos que le ha dado en este libro. ¡Ay, gloria a Dios! Pero yo me que hago fuerza, pastor, y no puedo. Por eso murió Cristo. Es tremendo. Nosotros hacemos fuerza para poner por obra la palabra. Y fallamos y no podemos. Pero para eso murió Cristo. Entonces, Él derramó su sangre para darnos una nueva oportunidad. ¿Cuántos están entendiendo esto? Porque si uno se frustra, pues dice, uy, le fallé al Señor. Oh, chao. Y ahí te quedas. No, momentito. El Señor entregó hasta la última gota de su sangre para darnos una nueva oportunidad. Echemos mano a ese sacrificio divino. Echemos mano a esa vida eterna.
y vayamos a Él y digamos, Señor, yo me tomo de esa nueva oportunidad que vos me das. Es cierto que fallé, es cierto, gloria a Dios, pero yo creo con todo mi corazón que hay nuevas oportunidades en el Señor. Y agarro la Biblia otra vez y digo, yo lo voy a lograr, porque el Señor me está hablando. Amén. Mire, vamos a ver qué nos sigue diciendo. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Vayamos a esta, exacto. El Señor tu Dios se deleitará en ti. No, el otro versículo, hermano mío, el 11. El mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil de entender. Oye, ni está fuera de tu alcance. ¿Se equivoca la palabra de Dios? ¿Alguien puede decirnos la palabra está errada? Entonces acá nos está diciendo que no es difícil lograrlo. ¿Lograr qué? La restauración y la bendición, la prosperidad, la tierra, la victoria. ¿Cuánto dicen amén a esto? Amén. Ahora, entonces no es difícil. Tengo que entenderlo. Pero si no lo entiendo, entonces se torna difícil. Pero tengo que entenderlo. ¿Y qué tengo que entender? Que es fácil. Bueno, digamos que no es demasiado difícil. Demasiado difícil no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. ¿Amén? Se puede lograr. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, tampoco está fuera, no es que es algo que no podemos alcanzar. Él está con nosotros, hermano. Pero qué tremendo es, qué importante es que nosotros comprendamos que esta vida la vamos a ir desarrollando en el Señor con su ayuda. No con nuestra sabiduría, no con nuestros pensamientos, no con nuestras ideas, sino que es Él el que nos va a guiar. ¿Cuántos están entendiendo esto? Esto es muy importante, muy importante. Yo recuerdo, mire, una vez tuve una experiencia, qué bárbaro, gloria a Dios, porque digo, Señor, dame un trabajo, por favor, gloria a Dios. No tenía trabajo, gloria a Dios. Pero en realidad no lo esperé que me diera el trabajo. Amén, gloria a Dios. Entonces, agarré lo primero que venga. Entonces me senté en un taxi y allá me fui a recorrer las calles de Buenos Aires, gloria a Dios. Entonces de repente hay una zona de Capital Federal donde, ¿no?, la zona sur, digamos, de Rivadavia hacia el sur, que demasiado bien yo no la manejo. O sea, la conozco, pero no manejo la totalidad de sus calles. Entonces yo esquivaba ir para ese lugar. Entonces una vez aparece un viaje que me lleva ahí. Entonces, ¿no? ¿Y dónde quedará esto? No había GPS en aquellos días, ¿no? Olvídate. Entonces teníamos la guía Filcar. ¿Cuánto conocieron la guía Filcar? Bueno, entonces cuando el pasajero vio que yo agarré la guía Filcar, me dice, pare. No, se bajó y se fue. Digo, uy, no le gustó la actitud mía de buscar la calle y me dice, este no sabe nada, yo con este no viajo. Y se bajó y se fue. Entonces imagínate que después de ese día, pero me escondió bajo el asiento la guía Filcar, no la usé nunca más. Entonces, otra vez me pasa lo mismo a los días. Sube una persona y me lleva a la calle Campichuelo. ¡Ah! Gloria a Dios. Vamos a la calle Campichuelo, gloria a Dios. Y digo, no, yo necesito la plata, Señor, si se me baja, es un viaje menos. Entonces salí, gloria a Dios. Y digo, Señor, ayúdame, por favor, ayúdame. Hermano, yo no sé qué pasó, amén, pero no hice ni 100 metros de más. Llegué a la calle Campichuelo. Acá, déjeme acá. Bueno, y se bajó contento y digo, Señor, vos sos grande, sos maravilloso. Pasan unas horas y me para un señor, tenías que verlo, un hombre muy mayor, ¿no? Pero con una pinta, un traje, sombrero, bastón, era un personaje, ¿no? Entonces se sube y me dice, bueno, vamos a agarrar o la saba, el triunvirato, pim, pum, pam, ya, todo rápido me dijo. Me dice, le digo ahora porque después yo me voy a olvidar. Y yo ya me había olvidado. Y no le podía decir, repetímelo. Me acordaba de la guía Filcar, digo, no, por otro papelón no. Entonces, lo que me acordaba hice, y arranqué y salí por allá, gloria a Dios. Bueno, el asunto, hermano, que otra vez, orando por el camino,
Y yo trataba de sacarle algún bocadito, ¿no? Por acá está bien, ¿no? Y trataba de sacarle alguna, ¿no? algún indicio. Nada. Ya se había olvidado por completo el abuelo. Y qué tremendo, porque llegamos a destino, hermano. Y yo ese día, ¿no? Ese día digo, el hospital aeronáutico. ¿Quién lo conoce, hermano? Pero llegamos al hospital aeronáutico. Bueno, entonces llegamos al hospital aeronáutico. ¿Este es? Me dijo. O sea que yo le podía haber dicho, era la casa cuna, y le digo, sí, es acá, ¿no? Pero no, es acá es, gloria a Dios. Bueno, y se bajó el abuelo y se fue. Y yo me di cuenta ese día, ¿no? Que ya mi vida había cambiado. Por algo tan sencillo. O sea, ¿cambiado en qué sentido? En que en esta nueva vida en Cristo, la dirección la da Él. Literalmente me lo enseñó. O sea, la dirección la da Él. ¿Cómo están entendiendo esto? Tenemos que entenderlo. La dirección, Él dice, yo voy a enderezar tus pasos. Pero Él sabe cómo hacerlo. Nosotros nos imaginamos cómo tenemos que hacer. Pero tal vez no es a la manera que se nos ocurra a nosotros, sino como Él lo va a hacer. Entonces, qué lindo es cuando nosotros vamos entendiendo esto y nos vamos entregando cada vez más al Señor. Y decimos, Señor, guíame. Señor, claro, cuando te guíe y todo te sale bien, vos te pones contento. Pero cuando no te guía, pueden pasar dos cosas. O no tenés que hacer nada, o ya te dio una instrucción y espera que vos lo hagas. Gloria a Dios. Si confiamos en nuestras propias fuerzas, por ahí no olvidamos. Pero Él no se olvida. O sea, la vida de la fe, hermano, es preciosa, pero déjeme decirle que la vamos a tener que experimentar. O sea, la vida, el desarrollo de la fe en nuestro camino es precioso. Ver la mano de Dios cuando nosotros nos movemos a fe es precioso, pero hay que animarse, hay que atreverse, hay que creerle. ¿Cuánto están entendiendo esto? A ver qué sigue diciendo. Gloria a Dios, mira. Entonces no es difícil, hermano. No está guardado en los cielos, tan distante para que tengas que preguntar quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer. Vamos a seguir avanzando, hermano. Gloria a Dios. Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano. ¿Qué tenés en la mano? Gloria a Dios. Mire, está en tus labios. Oye, ¿qué tenés en la mano? Está en tus labios. ¿Dónde dice Dios que está? ¿La palabra? Quiere decir que hay que hablarla. Qué lindo, hermano. ¿Verdad? Y en tu corazón, porque Él escribe allí. Él escribe allí. Para que puedas obedecerlo. ¡Wow, hermano! ¡Qué lindo! La instrucción viene del cielo. La dirección viene del cielo. Pero tenés que creerlo con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Y despojar. Fíjense, cuando nosotros estamos a punto de hacer algo que estamos acostumbrados a hacer, es justamente el momento en que tenemos que parar. ¿Qué quiero decir con esto? Hay momentos en donde nosotros estamos acostumbrados a hacer determinada cosa, a decir determinada otra, porque ya conocemos el terreno. Lo interesante es ponerse en las manos del Señor. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, no vamos a conocer el camino. Fíjense el apóstol Pablo en su conversión, léanlo después. La conversión del apóstol Pablo, usted búsquelo. Allí, él quedó ciego cuando tuvo el encuentro con el Señor. Y lo llevaron a la ciudad donde le iban a decir lo que tenía que hacer. Nada más ni nada menos que al gran Saulo de Tarso. Una persona que estaba en eminencia, una persona que tenía autoridad. Ahí le van a decir lo que tenía que hacer. Entonces, lo primero que muchas veces experimentamos en el Señor, cuando empezamos a seguir su dirección, es medio raro, porque se supone que nosotros ya somos grandes y sabemos lo que tenemos que hacer. Pero siempre hacemos lío. Entonces, es importante reconocerlo y decirle, Señor, dirigí mis pasos.
que Él nos enseñe a caminar por donde tenemos que caminar. Pero para eso hace falta humildad. ¿No están entendiendo esto? Saulo de Tarso quedó ciego. ¿Por qué razón? ¿Porque Dios es malo y lo quiso dejar ciego? Porque sabía que si seguía viendo no iba a ser la voluntad de Dios. Entonces le sacó la vista. Y vino uno y lo llevó. ¿Por qué a Pedro, al apóstol Pedro, le dijo, ahora voy a hacer lo que vos querés, pero cuando vos seas viejo, te van a llevar de la mano. Y te van a llevar donde vos no querés ir. También somos nosotros ese Pedro. ¿Y por qué no queremos ir? Porque según la palabra hay bendición para nosotros. ¿Quién no va a querer ir a la bendición? Pero el camino es desconocido y nos da inseguridad. Cuando uno camina a un lugar donde no conoce, uno se siente inseguro, ¿verdad? Pero cuando conoce, anda más confiado. Pero qué lindo es comprender que en esos momentos es donde tenemos que buscar al Señor para tomarnos de su mano y confiar en Él. En definitiva, hermanos queridos, esto es un camino de fe. Y la fe es contraria a la razón. La razón no puede entender la fe. Gloria a Dios. Vamos a avanzar un poquito más, mire. Gloria a Dios. Ahora escucha. Decirle que está al lado tuyo. Escuchá, mi hermano. Gloria a Dios. Mire. Te doy a elegir entre la vida y la muerte. Piedra, papel o tijera. Amén. Sí, te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Entonces, ¿es blanco o es negro? No hay gris. Qué tremendo, ¿no? Entonces, fíjese que esto es bien importante, ¿no? Porque si el Señor, en la Biblia, esto es la Biblia, ¿no? ¿Es la Biblia? Sí, amén. ¿Seguro? Sí. Amén. Entonces, si la Biblia nos dice que el Señor nos da a elegir, ¿qué significa? Que es así. Es una verdad absoluta la Biblia. ¿Quién puede discutir la Biblia? Entonces, si Él nos da a elegir, quiere decir que nosotros tenemos un poder de decisión, tanto que nos gusta tomar control a nosotros y decidir. Bueno, tenemos que decidir. ¿Qué vamos a decidir? Entre lo bueno y lo malo. Pero estamos en un momento muy difícil, en donde fíjense que los valores desaparecieron, el respeto desapareció, las buenas costumbres ya son historia. Este tiempo es un tiempo donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces, si nosotros tenemos que elegir entre lo bueno y lo malo, no sé si vamos a tomar una buena decisión, porque a lo mejor nos pueden engañar. Entonces, necesitamos volcarnos a Él, para que Él nos ayude a tomar una sabia decisión. Y para eso tenemos que rendirnos a Él. ¿Termina el capítulo 30? Gloria a Dios. Pues te ordeno. Acá la cosa cambia. Acá ya no hay elegí. Acá te ordena. Te ordeno que ames al Señor. Fíjense que estamos en el versículo 16, ¿verdad? Mira. Gloria a Dios. Fíjense. El versículo 15 nos habla de que Él pone delante de nosotros lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. Gloria a Dios. Y después nos dice, yo te mando, o te ordeno, depende de la versión, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que en el versículo 15 nosotros nos vamos a detener. Y Dios lo sabe. ¿Por qué nos vamos a detener? Vamos al versículo 15. ¿Por qué nos vamos a detener acá? Nos dice, ahora escucha, haciéndonos notar que es muy importante el versículo 15. Decir que hasta lo tuyo. El versículo 15 es muy importante. El versículo 15 es muy importante. Ahora que te despertaste, escuchá, decirle. Mirá. El versículo 15 es muy importante. ¿Cuánto dicen conmigo? El versículo 15 es muy importante. El versículo 15 es muy importante. Escuchá, mi hermano. En este día, qué lindo es el Señor. En este día, ¿cuándo? En este día. Ahora te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pero yo creí que estando en el Señor y en la iglesia, yo ya había tomado mi decisión. No. Es una decisión diaria esta. Todos los días tenemos que elegir entre obedecer y no obedecer. Porque el Señor nos ha dejado esto para nosotros. Es el libre albedrío. ¿Obedecemos o no obedecemos? Gloria al Señor. Entonces, para los que obedecen, pasan al versículo 16. Abrí la puerta, Luis.
Abrí, 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 abrí. Si no sale nadie, nos vamos al versículo 16. Sí, mi hermano. ¿Es importante esto? Vamos al versículo 16. Te ordeno. No hay opción. Es una orden. Y el que ordena es el Señor. Que ames al Señor. Entonces aquí tenemos que entender que el Señor nos da la clave para poder llevar adelante sus órdenes, sus estatutos, sus mandamientos. Tenemos que amarlo. Tenemos que amarlo. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Tenemos que amarlo. Mirá. Gracias, Jesús. Por eso la Biblia dice que todas las cosas les ayudan a bien a los que le aman. Hay que amarlo. Hay que amarlo. Pero yo llegué a Cristo porque me sentía mal y quiero sentirme bien. Yo llegué a Cristo porque estaba enfermo y recibí salud. Yo llegué a Cristo porque estaba arruinado, ahora estoy próspero. Yo recibí... Pero nos estamos olvidando del principal detalle, hay que amarlo. Hay que amarlo. Pero ¿y cómo hago para amarlo? Porque no sé cómo amarlo. Fíjense que el primer detalle a considerar sería alcanzar entendimiento de lo que Él hizo por nosotros. O sea, alcanzar entendimiento de lo que Él hizo. ¿Cómo no amarlo si Él entregó hasta la última gota de su sangre por nosotros? ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, dice, yo te ordeno que ames al Señor, que cumpla sus mandatos. Pero la Biblia dice que no es difícil lograrlo. No es que no se puede. Andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Mire, hermano, mire, gloria a Dios. Fíjense que había una tribu del pueblo de Israel que se llamaba la tribu de Isaacar. Esta tribu tenía la particularidad de poder conocer los tiempos y también tenía la bendición de poder indicarle al pueblo de Israel lo que tenía que hacer, porque evidentemente recibía del cielo esa instrucción. Entonces, de ahí nosotros tenemos que tomar muy en serio que tenemos que empezar a conocer los tiempos que vivimos. No que tenemos que saber si es invierno o es verano, si es de noche, si es de día, si es tarde o es temprano. No. El tiempo que nosotros, cada uno de nosotros vivimos. Fíjense, el apóstol Pablo, ¿tenemos tiempo? Gloria a Dios. Ay, Señor amado. En 1 Corintios, capítulo 10, el apóstol Pablo nos dice que las cosas que le pasaron al pueblo de Dios sirven para ejemplo. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la Biblia y empezamos de repente nos encontramos historias, aquí relatos de lo que al pueblo le pasó, es para ejemplo nuestro. Amén. Entonces, yo tengo que comprender que si la Biblia relata que el pueblo estaba esclavo en Egipto y el Señor los liberó, no tiene que servir para ejemplo. ¿Qué significa para nosotros? Nosotros también estamos lejos de Cristo, esclavos en el mundo. Y el Señor nos liberó. Acto seguido, ¿qué pasó con el pueblo? Lo llevó hacia la tierra prometida. Pero lo llevó por el camino del desierto. En el desierto no está todo color de rosa, ¿verdad? Entonces fíjese que si recién nos liberó, estamos en un camino desierto. En ese camino el Señor nos va a instruir, se va a dar a conocer a nuestra vida, nos va a fortalecer. Dice que jamás se le envejeció la ropa. Eso es una intervención divina. Nunca se le hincharon los pies. Gloria a Dios, dice la hermana. Nunca se le hincharon los pies al pueblo del Señor. Entonces fíjese que en ese tiempo, ahora, nunca se le hincharon los pies. Preguntale que está lo tuyo, ¿se te hinchan los pies? Entonces no estás en el desierto. ¿No están entendiendo esto? Porque en el desierto no se te hinchan los pies. Salvo que con las mujeres que se compran 2 talles menos de los zapatos porque les da vergüenza, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Yo tenía una tía que calzaba 41 y medio. Entonces ella se compraba zapatos. ¿Qué número tenés? 39. Lloraba la tía con los 39. Señor. Pero jamás iba a salir de su boca, no 40 y medio.
ni 39,5, pero bueno, ese es otro tema. El asunto es, hermano mío, que hay tiempos de desierto, pero hay tiempos en donde uno entra en la tierra prometida. Y hay instantes previos. La tierra prometida para nosotros vendría a ser, en estos días, aquello que el Señor quiere que vos y yo alcancemos. No solamente lo que nosotros queremos que alcancemos, sino lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Y en esa condición hay muchos de ustedes, que el Señor tiene un plan que ustedes deben alcanzar y conocer. Entonces, esto es bien interesante, hermano, porque no es solamente lo que vos deseás, sino lo que Él tiene preparado para vos. Y lo que Él tiene preparado es bueno, jamás será malo. ¿Cuánto están entendiendo? Aquí dice, amá al Señor, cumplí sus mandatos. ¿Amén? Si lo haces, vas a vivir y te vas a multiplicar. Y el Señor tu Dios te va a bendecir a vos y también a la tierra donde estás a punto de entrar, a la temporada que viene, el tiempo que viene. Y el tiempo que viene necesitamos la bendición de Dios, necesitamos el respaldo de Dios. Porque el tiempo puede cambiar, pero si nosotros no contamos con ese respaldo, pasa el tiempo, pero nosotros no vemos la mano de Dios. ¿Cómo están entendiendo? Vamos a avanzar al próximo versículo. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, quiere decir que el corazón escucha. Porque no dice si vos te tapás los oídos y no escuchás. Dice si tu corazón se aparta. ¿Por qué? ¿Tenemos otra versión de esto? Entendiendo esto vamos a poder comprender algo importante. Mire, cuando nosotros revisamos algunas versiones, nos vamos a poder dar cuenta, vamos a alcanzar mayor entendimiento de muchas cosas. Si son desobedientes y se van a adorar a otros dioses, no, eso jamás. Claro que no. Pero, ¿por qué el Señor dice esto? ¿Por qué tantas, en el Antiguo Testamento, sobre todo aquí, en este libro, hay mucha advertencia en contra de la idolatría? ¿Saben? Ahora, lo que nosotros tenemos que entender hoy, que no estamos viviendo el tiempo de ellos, es que nosotros también podemos caer en idolatría. Porque podemos colocar, sin ni siquiera darnos cuenta, algo más importante que a Dios en nuestro corazón. Entonces, el lugar que tiene que ocupar Dios en nuestro corazón, lo está ocupando otra cosa. Ejemplos tenemos muchos, ¿verdad? Pero lo importante es que dioses ajenos, ¿qué significa? Y les sirvieres. ¿Qué significa eso? ¿Que nos vamos a ir a llevar una ofrenda al gauchito? No, de ninguna manera. Pero nos podemos enredar. Mire, yo amaba mi trabajo, adoraba mi trabajo. Y todo el esfuerzo que hacía lo hacía para mejorar mis condiciones laborales y el lugar donde trabajaba y esto, aquello y lo otro. Y me encantaba, me encantaba estar involucrado en eso. Pero no conocía al Señor. Entonces el Señor te dice, ven aquí, ven a mí, amén. Pero vos tenés memoria de esos dioses ajenos que vos tenías antes. Porque uno se olvida de todo. Que hay cosas que el Señor te borra la memoria, seguro, porque Él conoce nuestro corazón y nos hace olvidar cosas desagradables en nuestra vida. Pero no perdemos la memoria por completo. ¿O están entendiendo? Yo estaba con un semáforo con el pastor Ramón y mientras estábamos en ese semáforo yo observaba lo que siempre le pedí al Señor. Y yo lo observaba porque estaba ahí. No vamos a entrar en detalle, gloria a Dios, pero aunque vos querés saberlo, querés que yo te lo cuente, pero yo no te lo voy a contar. Entonces, yo digo, Señor, ¿no? ¿Será que no me dejó terminar la frase el Señor? Porque eso pertenece a otro tiempo. ¿Cómo están entendiendo esto? Entonces, ahora vamos a analizar el anhelo, la petición o lo que fuese. No es tan malo. Es más, no es malo. No es pecaminoso. No es, no. Pero Él sabe lo que a nosotros nos conviene. ¿Cómo están entendiendo? Porque si eso antes a mí me atrapó, ustedes se piensan que no va a estar al acecho para volver a tratar, para atraparme. Por eso el Señor nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas.
yo hago cosas nuevas, pronto saldrá luz. Vos no podés caer en la trampa de antes, pero vos no te olvidaste de todo. Entonces es ahí donde el Señor va a ver si vos y yo estamos dispuestos a decirle, Señor, yo te lo entrego. Yo te lo entrego. Gloria a Dios. Yo amo más esta vida que vos me diste, este tiempo que vivo. Es otra cosa, gloria a Dios. Y lo acepto y gracias por esta nueva vida. ¿Cuánto están entendiendo? Esto es muy importante comprenderlo. El estar dispuestos a entregar algo por el Señor. Ese algo, tenemos que tener por seguro que no va a ser productivo para nuestro futuro. Si nuestro futuro lo ponemos en las manos de Dios, va a ser lo mejor que nos puede pasar. Volvamos a la palabra, mire, gloria a Dios. Si te dejares extraviar, y aquí yo quiero detenerme acá, te dejares extraviar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay alguien que trabaja para que vos y yo tomemos la dirección equivocada. ¿Comprenden? ¿Cuánto miraban el correcamino? ¿Te acordás del coyote? Que daba vuelta ¿no? Daba vuelta las señales para que el pip pip, ¿no? Se vaya por otro lado. Bueno, de eso se trata. El diablo vive haciéndonos eso. Vive así. O sea, trabaja de eso. O sea, es su trabajo. Él tiene que hacerlo porque está para eso. Lo pusieron a hacer eso. Y a nosotros nos pusieron a avivarnos. Decir que hasta lo tuyo. Se viene un avivamiento, hermano. Se viene un avivamiento. Nosotros nos tenemos que avivar. El enemigo nos está cambiando las señales. Entonces por eso dice, si te dejares extraviar. Nosotros nos podemos dejar extraviar. Y pues si no te das cuenta. Si no te das cuenta, bueno. Ojos que no ven, dicen por ahí. No. Nosotros nos tenemos que dar cuenta. O sea, es una obligación que tenemos. Es un compromiso que tenemos. Entonces, para darse cuenta, mínimamente hay que tener los ojos abiertos. Decir que está lo tuyo. Apartate, hermano. Mínimamente hay que tener los ojos abiertos. Si nosotros no tenemos los ojos abiertos, ¿qué significa tener los ojos? No solamente no estar durmiendo en lo natural. Significa estar atento. Velando. ¿Velando qué significa? Estando en comunión con el Señor. El Señor nos ha dado una nueva vida. En esta nueva vida hay un comienzo, hay un destino y hay una llegada. Amén, que es la vida eterna. Y estará a nuestro lado para llevarnos por el camino correcto. ¿Cuándo están entendiendo? Amén. Para mostrarnos la senda correcta. Amén. Por el otro lado, y lo va a permitir, por el otro lado van a aparecer atajos. Amén. Van a aparecer desviaciones. ¿Cuánto vieron la película El Peregrino? Amén. Tenés que verla, hermano. Desvíos, algo que parece más corto, algo que parece que es coherente, que tomemos por acá, porque para qué vamos a caminar hasta allá. Amén. Entonces, no es así. El camino lo trazó el Señor. Y su Santo Espíritu nos va guiando etapa por etapa. Y nosotros tenemos que tener paciencia, porque no conocemos el resto del camino. Él nos va a guiar. Entonces ahí se desata una dependencia nuestra para con Dios, y Él nos va guiando, y vamos sintiendo su guía, su dirección, su amor. Amén. Y de repente tenés que pasar por un camino de sombra de muerte. ¡Wow! Gloria a Dios. Pero Él está a tu lado. Porque dice, las aguas, ¿qué más? No te anegarán. ¿Qué significa que el agua te anegue? Amén. El fuego no te va a quemar. Entonces que mínimamente hay que mojarse los pies. Mínimamente hay que pasar cerca del calor del fuego. Eso significa adversidades, cosas que nuestra razón no entiende, cosas que nuestra razón no comprende. Pero Señor, esos jóvenes que entraron al horno, que no entraron, lo tiraron al horno de fuego. Allí estaba el Señor. Allí estaba el Señor. Dios permitió eso. Y no se quemaron ni un pelo. Amén. Entonces fíjense qué maravilloso es el Señor. Cuando Daniel lo arroja en el foso de los leones, eran leones. Y sin embargo el Señor le cerró la boca y permitió que llegue hasta ahí. Cuando Abraham le dijo, sacrificar a tu hijo el único, y esperó hasta que levante el cuchillo, lo llevó hasta ahí. Entonces quiere decir que la fe va a ser probada. ¿No están entendiendo esto? Amén. Yo tengo que saberlo. Entonces me tengo que fortalecer en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén?
El último versículo, gloria a Dios. Mirá, qué lindo es el Señor. Yo protesto hoy que de cierto, ¿qué? Vamos a leer el versículo 16 de vuelta. 17. Si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, aunque sea no a sabiendas, Versículo 18. De cierto pereceréis, y no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vas. ¿Qué significa esto? Prolongar los días quiere decir que vos ya entraste al nuevo tiempo. Prolongar quiere decir que ya atravesaste. Estás en la zona de la bendición. Pero el Señor no te prolonga los días. Porque vos te desvías. Tremendo esto. Entonces, fíjese, pasando el Jordán. ¿Qué significa Jordán? Muchos de ustedes lo saben. El que desciende. Está relacionado con la humillación, ¿verdad? Humillarse ante el Señor. Entonces, muchos de nosotros llegamos hasta esa etapa. Nos terminamos humillando frente al Señor porque entendemos que solamente en Él está la salida para nuestra vida. Pero la cosa sigue, no termina ahí. No es que vos lograste humillarte, no, sino que habiendo pasado ese Jordán, te levantás y avanzás. Y cuando avanzás, entras en la tierra, pero los días pueden no prolongarse en esa tierra si seguimos a dioses ajenos. ¿Y cómo lo seguimos? Y porque nos van a engañar, o al menos lo van a intentar. ¿Cuánto entienden esto? Pasando el Jordán para entrar en posesión de ella, y eso es obtener la victoria. ¿Cómo se llama tu victoria, la que tenés que alcanzar? Ya pensaste en cómo se llama, ahora tenés que revisarla. ¿Cómo? Sí. Ahora tenés que revisarla. Y tenés que revisarla a la luz de las Escrituras, con la guía del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Nosotros nos trazamos metas. Nosotros queremos alcanzar esto, aquello o lo otro. Gloria a Dios. Vayamos a Jeremías 29:11. Mire qué interesante lo que dice acá. Fíjense. Jeremías encierra algo poderosísimo y nos traslada esta bendición. Yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz y no de mal. O sea, ¿cuáles son los pensamientos que Dios tiene para con nosotros? Él quiere que nos vaya bien. Para darles el fin que ustedes están esperando. Entonces, yo, vos, todos nosotros tenemos que saber que lo que Dios quiere es darnos el fin que nosotros esperamos. Pero ahí tenemos que tener cuidado nosotros. ¿Amén? ¿Por qué? Porque mire, yo le pongo este ejemplo. Yo desde chico quise vivir en esta ciudad siempre. Y yo hacía planes y digo, qué lindo cuando sea grande me libere de este papá que no me deja, de esta mamá que no, porque cuando uno es chico piensa eso, ¿no? Y dice, yo cumplo los 18, voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, yo me voy a vivir a Mar del Plata, gloria a Dios. ¿Pero para qué? Para ir al casino, como iba Irmita cuando era, ¿no? Cuando no conocía al Señor. Yo te veía y vos estabas ahí. Entonces, fue hace mucho, pero yo también hace mucho. Yo quería ir al casino, entonces imagínate, antes no había casino como ahora en todos lados, o bingos y todas estas cosas. Antes para ir al casino había que ir a Mar del Plata. Entonces, yo digo, si vivo allá, imagínate, wow, tengo la ruleta para mí todos los días. Entonces dije, algún día voy a vivir en Mar del Plata. ¿A dónde vivo yo hoy? ¿No es el fin que yo esperaba? Pero vaya a buscarme ahí al casino, a ver si me encuentra. Algo cambió. Entonces, uno tiene que estar dispuesto. Uno tiene que estar dispuesto. Ahora, para sacarme la ruleta de la cabeza, hubo un tratamiento. Ese tratamiento muchas veces no se entiende. Para arrancarte del corazón algo que no tiene que estar ahí, hay un tratamiento que uno no entiende. Pero siempre tenemos que tener en cuenta esto. El fin que Dios tiene para mí es el fin que yo espero. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Cuántos quieren llegar a fin de mes? Amén. Tampoco. Gloria a Dios. El Señor tiene más. Amén. Entonces, fíjese que el Señor tiene más abundantemente de lo que esperamos. Y nos quiere dar ese fin. ¿Cómo están entendiendo?
Entonces, fíjense, a lo mejor hay enfermedades que te persiguen. Yo quiero ser libre de todo acecho de las tinieblas. No quiero enfermedad sobre mi cuerpo. Quiero tener salud. Es el fin que nosotros esperamos. Pero a lo mejor tenés que pasar por un momento duro o crítico. Pero jamás te tenés que olvidar de esto. Jamás. Jamás. Los pensamientos que Dios tiene, porque es el instante donde el enemigo va a aprovechar. ¿Cómo puede ser que vos seas cristiano y estés enfermo? ¿Cómo puede ser que vos seas cristiano y no tengas trabajo? ¿Cómo puede ser que seas cristiano y te quedaste para vestir santo? ¿Cómo puede ser que todos esos argumentos, si pegan en nuestro corazón, estamos perdidos? ¿Cuánto entienden esto? Se hacen asiento en nuestro corazón. Pero la voluntad es nuestra. Nosotros le decimos a este pensamiento, pasá, ponete cómodo. Nosotros lo hacemos. Entonces, si nosotros tenemos la facultad de decir, pasé, ponete cómodo, también le podemos decir, la casa se reserva el derecho de admisión. Entonces, los podemos desalojar. ¿Cuánto están entendiendo? Los podemos desalojar. Entonces, tenemos que comprender que tiene que producirse un cambio en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, comprendiendo que el Señor tiene lo mejor para nosotros. ¿Cuántos están entendiendo esto?